De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento clásico del estilo. Y un clásico de su estilo fue José Francisco Peña Gómez, un moreno como la noche. Yo creo que también le tocó como los otros días al doctor Olaguer, ido a destiempo. Indudablemente, ido a destiempo. José Francisco Peña Gómez todavía le podía dar mucho a la nación. Santiago, ¿usted lo conoció? Claro, ¿verdad? José Francisco Peña Gómez, podemos analizar cuáles de sus cerebros predominaba en sus actuaciones. Les recuerdo al que ve Imagen Pública por primera vez que el ser humano tiene 3 cerebros, lo que llamamos el cerebro rectílico, que se dispara cuando siente una amenaza físico-moral, el cerebro límbico, donde están las emociones, el amor, la adversión, el manejo de esas emociones y sentimientos, y el cerebro más inteligente, el de la neocorteza, ese cerebro que compara las decisiones del cerebro rectílico y del límbico y decide apegado a la ética, apegado a la buena costumbre, apegado a la razón. Peña Gómez era un hombre que manejaba su cerebro límbico, porque Peña Gómez era muy emocional, un hombre apegado a las buenas costumbres, un hombre apegado a los más necesitados. Por eso su trascendencia en ese grupo de los hijos de Machepa, como lo llamaban a muchos. Y como lo hacían ver por momentos que le sacaron a flote o manejaron bien las circunstancias o la percepción, parecía que era reptílico. Lo que pasa es que Peña Gómez era un hombre que se disparaba en momentos, ese temperamento por su accionar, emoción total, esa emoción tiende a explotar en un momento determinado cuando siente una amenaza físico-moral. Entonces lo cortés le quitaba lo valiente. Pudiéramos decir que sí, sin embargo la gente reconocía en José Francisco Peña Gómez su don de gente. Era una persona de buen porte, de buena costumbre, educada por demás. Era por demás uno de los principales líderes carismáticos por su haber y su hacer. Pero además un hombre muy instruido. Pudiéramos decir que uno de los intelectuales más acabados de República Dominicana, un hombre que era políglota, hablaba varios idiomas, tenía unas relaciones internacionales exquisitas y su forma de vestir vestía tradicional. Casi siempre el doctor José Francisco Peña Gómez vestía de negro, camisa blanca, porque le gustaba mucho transmitir seguridad. Sí, manejaba pocos colores, era siempre. Y cuando hablamos de cuál era la característica que enviaba el doctor José Francisco Peña Gómez, si era el sabio, si era el protector, el héroe, si era el héroe, yo pienso... Yo creo que está un poquito de mártir. Él tenía una mezcla. Él tenía la mezcla del sabio y la mezcla del protector, porque él siempre se definía, y así lo veíamos, lo que lo seguíamos, se definía como un hombre que cuidaba de los pobres, que siempre estaba pendiente y atento a lo que le pasaba, como decimos, a los hijos de Machepa. ¿Tú crees que su gran lucha por la equidad, por los derechos, por el racismo, lo llevó, y por los tantos intentos fallidos y haber muerto sin haber llegado a ser presidente, lo hizo ver como un poco así como de mártir? ¿Tú piensas que se manejó eso? Mira, lo que pasa es que cada época tiene sus líderes. Evidentemente que el color de José Francisco Peña Gómez no le ayudó en esa época que él quiso ser presidente, como no le hubiese ayudado a una mujer que en esa época quisiera ser presidente, porque cada época demanda de líderes específicos. Aquí no estamos todavía hoy acostumbrados visionariamente a que sea una mujer que nos gobierne. Sin embargo, eso ha ido cambiando. El voto de la mujer hacia la mujer, que a veces es la que más la rechaza, ha ido creciendo, y el voto de una persona de color también ha ido eso creciendo. Sin embargo, muchos de los detractores de José Francisco Peña Gómez solo se circunscribían a señalar su color, pero no le podían decir que Peña Gómez era corrupto, que Peña Gómez era un tipo indecente. Creo que por eso se aferraban a esa particularidad. Porque era la poca cosa que podían decir, como que si eso fuera malo. Lo exacerbaban. Sufrió muchos embates, muchas críticas, por el mismo racismo, mucho decremento. Yo creo que por eso ese fue como el héroe. La discriminación que sufrió el doctor José Francisco Peña Gómez fue brutal.
Y, más que ningún otro, creo. Va a ese candidato, a todo, alcalde, a senador, a presidente, a ese candidato le armaban toda campaña sucia que podíamos ver. Por eso, uno de sus spots de publicidad final fue uno que él decía, yo los perdono. Porque le hicieron tantas cosas que al final él, enunciando algo de los cristianos, puso ese ramito de laurel, yo los perdono. Tiene que ser desgastante, querer, ya implica sacrificio, implica energía, y querer ir como contra la corriente, como lo hizo él todo el tiempo. Yo creo que fue una vida política desgastante. Sin embargo, la de Peña Gómez. Dejó algo muy claro, era un hombre serio, era un hombre honesto, era un líder nato y fue un gran dominicano que enarboló la distinción de cualquiera como yo y como tú, querernos parecer intelectual de manera en su forma de ser como don de gente y en su liderazgo. Doctor José Francisco Peña Gómez, honor a quien honor merece. Continuamos. Dejó su legado. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón.